Siempre miraba el reloj alrededor de las 8:30, no a escondidas, no con disimulo. Lo hacía como quien espera una alarma de incendio. A las 20:55 se le tensaban los hombros, como si alguien le pasara un hilo invisible por la espalda. A las 21:00 exactas sonaba el teléfono. Siempre, sin falta, nunca antes, nunca después. Mamá, sí, ya voy. Sí, entendido. Tenía 29 años. Escribo esto aquí porque necesito sacarlo del pecho y porque, sinceramente, me da vergüenza contarlo a mis amigas otra vez. Soy española, madrileña para más señas, 32 años, trabajo por mi cuenta, pago mis impuestos, hago la compra sin mirar precios y aún así aquí estoy, contando cómo un hombre adulto se apagaba delante de mí cada noche como una lámpara con temporizador. Al principio me pareció raro, luego incómodo, después inquietante. Podíamos estar cenando por Malasaña, paseando por el Retiro, riéndonos de cualquier tontería absurda. Y de pronto, clic, se acabó, como si alguien apretara el botón de apagado. Su mirada se iba, su cuerpo se tensaba, su voz cambiaba. Yo me quedaba con la copa a medio levantar y la sensación de haber hecho algo mal sin saber qué. No dije nada los primeros días, no porque no lo viera, sino porque observaba. Tengo esa manía. Cuando algo no encaja, primero miro, escucho, anoto mentalmente. Me decía a mí misma que no fuera paranoica, que todos tenemos rutinas raras, que quizá cuidaba a alguien, que no era asunto mío todavía. Quería creer que esta vez era diferente, que no estaba eligiendo otra vez a alguien emocionalmente indisponible con un envoltorio bonito, porque, y aquí va la parte incómoda, yo salía con hombres porque estaba cansada de hacerlo todo sola. No buscaba que me rescataran ni que me mantuvieran, buscaba compañía real, un ¿cómo has dormido? Sincero, un plan que no se evaporara, una presencia que no se deshiciera con una llamada entrante. Venía de varias citas fallidas, de ghostings elegantes y desapariciones cobardes, de hombres que prometían llamar y luego se evaporaban como humo de tabaco en una terraza. Me dije que no iba a dramatizar, que iba a tomármelo con humor, que no iba a invertir más de lo que recibía. Spoiler, siempre creemos que tenemos el control hasta que no lo tenemos. Él parecía distinto, educado, inteligente, atento, no el típico encantador de manual. Me escuchaba, me hacía preguntas, se acordaba de detalles, me habló de su trabajo, de su cansancio, de lo poco que le pagaban, de lo difícil que era destacar. Yo pensé, vale, humano, real, sin postureo. Bien, hasta las 9, una semana entera fue así, cada noche el mismo guión, la misma escena repetida como un mal capítulo en bucle. Yo empezaba a anticiparlo. A las 8:30 ya no disfrutaba, a las 8:40 ya estaba tensa. A las 9 ya sabía que me quedaría sola, recogiendo el momento del suelo como quien recoge cristales rotos. Y aún así, me quedaba, porque una parte de mí quería entender, porque otra parte tenía esperanza, porque nos enseñan que preguntar demasiado pronto es intenso, que señalar cosas incómodas es exagerar, que si un hombre se va no hay que incomodarlo con preguntas, hasta que un día, sin levantar la voz, sin dramatizar, pregunté. Directo, claro, porque el silencio también cansa. ¿Qué es esto? Le dije. ¿Por qué sales corriendo a casa todos los días como un adolescente? Suspiró. Ese suspiro largo, aprendido, ensayado. No lo entiendes. Mi madre es muy estricta y tóxica. Levanté una ceja. No con rabia, con lucidez. Eso no es una explicación, respondí, es un diagnóstico. Y ahí, justo ahí, entendí que esta historia no iba solo de citas fallidas, iba de límites, de elecciones y de todas las veces que nos quedamos mirando el reloj esperando que alguien nos elija. Antes de las 9, no exploté ese día. Y eso es importante decirlo, porque muchas veces, cuando una mujer señala algo incómodo, el relato se reescribe como si hubiera gritado, exigido o montado una escena. No, yo no grité, no hice drama, hice algo mucho más peligroso. Me callé y observé. Durante una semana entera repetimos el mismo ritual absurdo. Quedábamos después del trabajo, siempre sobre las 7:30. Él llegaba puntual, bien vestido, con esa sonrisa tranquila que te hace pensar, vale, este no es un imbécil. Hablábamos de todo, de ciencia,
de política, de libros que no habíamos terminado, de lo mal que está el alquiler en Madrid. A veces me cogía la mano, a veces se inclinaba para susurrarme algo al oído. Todo parecía normal, prometedor incluso, hasta que no lo era. A las 8:30, siempre a las 8:30, algo en él cambiaba. No decía nada, pero yo lo notaba. El cuerpo no sabe mentir bien. Dejaba el móvil boca arriba sobre la mesa. Empezaba a mirar de reojo la pantalla como si esperara una sentencia. Su risa se volvía más corta, más tensa. Yo empezaba a hablar sola, rellenando silencios que antes no existían. A las 20:55 ya no estaba conmigo. Estaba esperando. A las 21:00 el teléfono vibraba. Nunca sonaba en alto, siempre vibraba como un secreto mal guardado. Lo cogía rápido, casi con culpa, como si yo fuera la intrusa. Se levantaba un poco de la silla, se giraba, bajaba la voz. Mamá, sí, ya voy. Sí, ahora salgo. Siempre las mismas palabras, siempre el mismo tono, sumiso, automático, vacío. Volvía a sentarse, evitaba mi mirada y decía algo como: lo siento, tengo que irme. Ni una explicación elaborada, ni una propuesta alternativa, nada de mañana te veo o te escribo cuando llegue. Solo eso, tengo que irme, como si la cita fuera una pausa entre dos obligaciones más importantes. La primera noche no dije nada, pensé que era puntual. La segunda me incomodó. La tercera empecé a sentirme pequeña. La cuarta directamente invisible. No porque se fuera, sino por cómo se iba, como si yo fuera prescindible, como si mi tiempo no tuviera valor. Lo peor no era que se fuera, lo peor era el silencio que venía después. No escribía al llegar a casa. No preguntaba si yo había llegado bien, no retomaba la conversación. Desaparecía hasta el día siguiente, cuando me mandaba un ¿qué tal dormiste?, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera dejado sentada, pagando la cuenta emocional de una cita interrumpida. Empecé a dudar de mí, pensé, quizá exagero, quizá soy demasiado sensible, quizá no es para tanto. Esa vocecita interior que nos han entrenado tan bien para usar contra nosotras mismas empezó a trabajar horas extra. Me decía que no fuera intensa, que no reclamara, que no pareciera necesitada, que ya hablaríamos, pero cada noche era una pequeña humillación acumulativa, no pública, no evidente, de esas que no puedes contar fácilmente porque suenan ridículas. ¿Cómo explicas que te duele que alguien siempre se vaya a la misma hora sin mirarte a los ojos? Una noche, mientras recogía mi abrigo en la puerta del bar, me dijo: es que mi madre se preocupa mucho. Lo dijo como quien dice: llueve o el tráfico está fatal. Neutral, incuestionable. Asentí, sonreí, pero por dentro algo se rompió un poco más, porque no era solo su madre, era él eligiendo no elegir, era él aceptando una dinámica infantil y arrastrándome dentro, era yo adaptándome, reduciéndome, esperando. Otra vez, esa semana dormí mal, me despertaba pensando si debía decir algo o callar, si confrontar me haría parecer difícil, si irme me haría parecer dramática. Ese es el verdadero desgaste, no el acto en sí, sino el conflicto interno constante. El último día de esa semana, mientras lo veía mirar el reloj otra vez, sentí algo nuevo. No tristeza, no enfado, claridad, y supe que si no preguntaba, si no ponía palabras a lo que estaba pasando, la humillación ya no vendría de él, vendría de mí misma. Así que respiré hondo y pregunté. No lo pregunté con rabia, ni siquiera con ironía. Lo pregunté cansada, que es mucho peor. Explícamelo, le dije. De verdad, porque empiezo a sentir que estoy saliendo con un menor emancipado. Se removió en la silla. Ese movimiento pequeño, casi imperceptible, que delata incomodidad antes de que aparezca la mentira o la media verdad. Miró la mesa, no a mí. Siempre es una mala señal cuando alguien evita mirarte justo antes de hablar de algo importante. No es tan simple, empezó. Tú no conoces a mi madre. Nunca es simple, pensé. Nunca lo es cuando alguien lleva años justificando lo injustificable. Suspiró otra vez, como si el aire pesara. Ella controla mucho, siempre ha sido así, con mis horarios, con mis decisiones. Dice que lo hace por mi bien. Eso no es control, respondí. Eso es dominación con envoltorio de cariño.
No contestó de inmediato. Parecía estar buscando la versión de la historia que sonara menos patética. Al final, lo soltó casi en un murmullo, como si decirlo en voz alta lo volviera real. Prometió que la casa será mía, si me porto bien. Me quedé quieta, literalmente quieta, no porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba unos segundos para asimilar lo que acababa de escuchar. Madrid entera parecía seguir moviéndose a nuestro alrededor, camareros pasando, copas chocando, conversaciones cruzadas, y yo, congelada. Espera, dije despacio. ¿Cómo que si te portas bien? Se encogió de hombros. Que no la contradiga, que llegue a casa a la hora que ella dice, que no la haga quedar mal, que no traiga problemas. ¿Problemas como yo? Pregunté, sin levantar la voz. No respondió, y ese silencio fue más elocuente que cualquier confesión. ¿Cuándo se supone que recibirás esa casa? Seguí. ¿Cuando se jubile? ¿Cuando se canse de controlarte? ¿O después de que muera? Se tensó. Ahí sí me miró. No digas eso. ¿El qué? ¿La verdad? Pregunté. Porque eso es lo que es. Estás aplazando tu vida esperando una herencia como premio por obediencia. Se pasó la mano por la cara. Parecía agotado, y por un momento sentí pena, pura, genuina pena, porque vi algo claro. No estaba jugando, no era un manipulador consciente, era alguien atrapado, cómodamente atrapado. Sí, pero atrapado al fin y al cabo. No entiendes lo difícil que es, dijo. Esa casa es lo único que tendré. Con mi sueldo no puedo permitirme nada. Todo está imposible. Alquileres, hipotecas, esto es una locura. Lo sé, respondí. Vivo en la misma ciudad que tú, pero hay una diferencia enorme entre aceptar una realidad difícil y vender tu autonomía a cambio de ladrillos. Bebí un sorbo de vino, más por darme tiempo que por sed. ¿De verdad crees que vale la pena pertenecer completamente a tu madre por una casa? Pregunté. ¿Renunciar a tu tiempo, a tus relaciones, a tu adultez? No dijo que sí, tampoco que no. Y ahí estaba el problema. Me miró como si yo estuviera hablando en otro idioma, como si mis palabras fueran bonitas, idealistas, pero poco prácticas, como si la dignidad fuera un lujo que uno se permite solo cuando tiene colchón económico. No todo el mundo puede permitirse ser independiente, dijo al final. Hay que ser realistas. Sonreí, no con burla, con tristeza. Realista es saber cuánto cuesta un alquiler, le dije, pero también es saber cuánto cuesta perderte a ti mismo poco a poco, porque eso también tiene un precio, solo que no viene en euros. Guardó silencio. Yo lo observé y por primera vez dejé de imaginar un futuro con él. No por su madre, no por la casa, sino porque entendí algo esencial. No quería salir del sistema que lo oprimía, solo quería sobrevivir dentro de él. Mira, añadí, a veces es mejor vivir en un piso alquilado, pequeño y ruidoso, que correr cada noche por una llamada como un niño asustado. Al menos en ese piso eres dueño de tu tiempo. No discutió, no me contradijo, solo asintió lentamente, como quien escucha una verdad para la que no está preparado. Y en ese momento algo cambió entre nosotros. Hasta entonces yo había estado intentando comprenderlo, acompañarlo, ayudarlo a verse distinto. Pero esa noche entendí que estaba empezando a hacer algo peligroso, minimizar mis propias necesidades para encajar en su miedo. La cita terminó sin drama, sin gritos, sin portazos. Pagamos, salimos, nos despedimos con un beso torpe. A las 9:05 ya estaba nervioso. A las 9 en punto se fue. Yo me quedé caminando sola por la calle, con una certeza incómoda pero clara. Cuando alguien te pide paciencia a cambio de promesas futuras, casi siempre te está pidiendo que te adaptes a su renuncia. Y yo ya había aprendido, a golpes, que el amor no debería sentirse como una sala de espera. La cita que lo cambió todo empezó irónicamente muy bien. Demasiado bien. De esas noches que te hacen pensar que quizá estabas exagerando, que a lo mejor esta historia aún tenía arreglo. Me escribió por la mañana con un mensaje largo, bien escrito, sin prisas. Me propuso un sitio concreto, una hora concreta, un plan cerrado. Nada de ya vemos, nada de ambigüedades. Solo eso ya me tranquilizó. Quedamos en un restaurante pequeño cerca de Lavapiés.
de esos con luces cálidas y mesas tan juntas que oyes conversaciones ajenas sin querer. Llegué antes que él. Me senté, dejé el bolso en la silla de al lado y pedí una copa de vino para matar los nervios. Me miré en el reflejo del cristal. Iba bien vestida, sencilla, segura. Me dije que no iba a anticipar el desastre, que iba a vivir el momento. Llegó sonriente. Me besó en la mejilla. Me dijo que estaba guapísima. Me preguntó por mi día. Me escuchó de verdad. Durante una hora larga todo fluyó. Reímos, hablamos de viajes, me contó una anécdota absurda del laboratorio. Yo pensé, aquí está, esto es lo que buscaba. Normalidad, presencia, un adulto funcional. Pedimos la cena, brindamos. Por un momento olvidé el reloj, hasta que no lo olvidé. A las 8:30 lo noté. No miró el móvil, pero su cuerpo se tensó igual. Aún así, se quedó. Eso ya fue una novedad. A las 9:05 el teléfono vibró. No lo cogió. Me miró. Sonrió con esfuerzo. Espera un segundo, dijo. Ahora vuelvo. Se levantó y se fue hacia la puerta para atender la llamada. Lo vi de espaldas, con el móvil en la oreja, asentando como un niño pillado en falta. Yo me quedé en la mesa, rodeada de conversaciones ajenas, de parejas que seguían cenando, de risas normales. Sentí esa mezcla horrible de vergüenza y exposición, como si todo el mundo supiera que me estaban dejando a medias otra vez. Volvió, se sentó, bebió agua. Tengo que irme, dijo. Es urgente. ¿Urgente qué? Pregunté, ya sin suavizar. Mi madre no se encuentra bien, lo dijo mirando al plato. Yo respiré hondo. No quería ser la persona que cuestiona una enfermedad, pero algo no cuadraba. Nunca cuadraba. Vale, respondí. Ve, pero dime una cosa antes. Levantó la vista, incómodo. ¿Qué? ¿Por qué siempre me dejas así? ¿En mitad de todo? ¿Por qué nunca cerramos nada? Abrió la boca para responder, y entonces ocurrió. Una voz femenina, clara, atravesó el restaurante desde una mesa cercana. ¡Hijo! Giré la cabeza, él también. Su madre estaba allí, sentada, observándonos, a 2 mesas de distancia, con una mujer mayor al lado, que supuse que era una amiga. Nos miraba como si acabara de pillarlo robando. El tiempo se ralentizó. ¿Qué haces aquí?, le dijo ella, sin levantarse. Te llevo llamando 10 minutos. Él se puso rojo, literalmente rojo. Mamá, yo... Ella me miró, de arriba abajo, sin disimulo, sin pudor. ¿Esta es la chica por la que llegas tarde?, preguntó en voz suficientemente alta como para que la mesa de al lado dejara de hablar. Sentí cómo la sangre me subía a la cara, no por vergüenza propia, por indignación. Buenas noches, dije. Soy la persona con la que ha quedado su hijo. Ella soltó una risa seca. ¿Quedado?, repitió. Esto no es serio. Las mujeres serias no hacen perder el tiempo a los hombres. Alguien tosió cerca. El camarero fingió limpiar una mesa inexistente. Todo el restaurante se había convertido en escenario. Miré a él, esperando algo. Cualquier cosa. Una palabra. Un límite. Una defensa mínima. No dijo nada. Ni una sílaba. Vámonos, le ordenó ella. Ya has jugado suficiente. Y él se levantó, sin mirarme, sin explicarse, sin despedirse. La siguió como un niño obediente. Me dejó sentada, con la copa medio llena, con la cena intacta, con todas las miradas encima. La humillación no fue el insulto, fue el silencio. Fue entender, ahí, delante de desconocidos, que yo no existía en esa ecuación, que no merecía ni una frase, que mi presencia era tan irrelevante que podía borrarse sin explicaciones. Pagué, salí, caminé sin rumbo durante 20 minutos. Me temblaban las manos, no de tristeza, de rabia, de esa rabia fría que llega cuando te das cuenta de que te han expuesto, minimizado y descartado públicamente. Esa noche no lloré, me duché. Me quité el maquillaje, me miré al espejo y me dije una verdad incómoda. No había sido una cita fallida, había sido una advertencia, y esta vez no iba a ignorarla. No me escribió esa noche, ni un «¿llegaste bien?», ni un «lo siento», nada, silencio absoluto. Y lo peor es que una parte de mí lo esperaba, como si ya supiera que después de una humillación pública siempre venía la desaparición estratégica. Primero te exponen,
Luego te dejan sola con tus pensamientos para que empieces a dudar de ti misma. Al día siguiente, a las 11:12 de la mañana, llegó su mensaje. Ayer fue un malentendido. Mi madre se puso nerviosa. Tú también reaccionaste un poco intenso. Lo leí 3 veces, despacio, como quien relee una frase buscando una palabra oculta que la salve. No la había. Le contesté con calma, aunque por dentro tenía un nudo en el estómago. Intenso fue quedarme sentada mientras me dejabas plantada delante de todo el restaurante. Tardó en responder, demasiado como para que fuera espontáneo, lo justo para que fuera calculado. No te dejé plantada, te fuiste tú emocionalmente antes de entender la situación. Ahí empezó el gaslighting de manual, el fino, el educado, el que no grita pero te va moviendo el suelo centímetro a centímetro hasta que ya no sabes dónde estabas de pie al principio. Mi madre no sabía que estaba quedando contigo, continuó. Fue una casualidad, exageras el contexto. Casualidad. Claro, casualidad que estuviera allí. Casualidad que supiera exactamente a qué hora llamarlo. Casualidad que supiera que estaba llegando tarde. Todo casual. Yo, al parecer, veía fantasmas. Me humilló, escribí. Y tú no dijiste nada. Su respuesta llegó rápido esta vez. No fue humillación, fue una opinión. No puedes pretender que me enfrente a mi madre por alguien a quien apenas conozco. Ahí sentí algo muy concreto romperse, no el corazón, la ilusión. Esa frase lo dejó todo claro. Yo no era alguien, intercambiable, temporal, prescindible. Llevamos semanas viéndonos, respondí. No soy una desconocida sentada por error en una mesa. Estás dramatizando, dijo. Siempre llevas las cosas al extremo. Siempre, esa palabra mágica que convierte un hecho puntual en un defecto de personalidad. No es que haya pasado algo grave, es que tú eres así, sensible, exagerada, problemática. Empecé a dudar, y eso es lo más peligroso del gaslighting. No te convence de golpe, te desgasta, te hace repasar la escena una y otra vez. ¿Levanté demasiado la voz? ¿Fui borde? ¿Pude haberlo manejado mejor? ¿Y si realmente exageré? Me odié un poco por pensarlo siquiera. Quedamos 2 días después para hablarlo. Su propuesta, su terreno, un café rápido, dijo, sin drama, sin reproches. Llegó tranquilo, sonriente, como si nada grave hubiera pasado. Me dio 2 besos. Se sentó. Me habló de su trabajo, de una conferencia, de lo cansado que estaba. Yo lo miraba y sentía una desconexión rara, como si estuviera hablando con alguien que ya había decidido su versión de la historia y solo necesitara que yo la aceptara. Lo del otro día se ha magnificado, dijo. Mi madre es así con todo el mundo, no era personal. Lo fue, respondí. ¿Y tú lo permitiste? Suspiró, miró el reloj. Siempre el reloj. No puedo estar justificándome todo el tiempo, dijo. Necesito a alguien que me entienda, no que me juzgue. Ahí estaba la trampa final. Si no aceptas la falta de respeto, eres tú la intolerante. Si pides límites, eres exigente. Si nombras la herida, eres conflictiva. Entender no es aguantar, le dije. Y poner límites no es juzgar. Sonrió con condescendencia, esa sonrisa que te hace sentir pequeña sin insultarte directamente. Creo que proyectas cosas de tus relaciones pasadas en mí, y con esa frase intentó borrarlo todo, el restaurante, el silencio, la humillación. No pasó porque pasó, sino porque yo arrastraba cosas. El problema no era lo que hizo, era yo. Salí de ese café con una sensación conocida y desagradable, la de haber estado defendiendo mi derecho a sentirme mal, como si fuera un capricho. Caminé por la calle con el móvil en la mano, tentada de escribirle algo más, de explicarme mejor, de encontrar las palabras exactas que lo hicieran entender. No lo hice, porque por primera vez, aunque dolía, empecé a ver el patrón con claridad. No solo me estaba decepcionando, me estaba enseñando, activamente, a desconfiar de mí misma. Y esa es una forma de violencia mucho más silenciosa que un insulto. Esa noche, antes de dormir, pensé algo que me dio miedo por lo verdadero. Quizá esta historia aún no había terminado, pero ya estaba dejando marcas. El último golpe no fue ruidoso, no hubo escena, ni insultos, ni testigos. Fue silencioso, limpio, quirúrgico, de esos que duelen más porque no te dejan ni el consuelo del drama.
Después del café en el que me explicó, con voz suave y mirada cansada, que yo proyectaba, pasó una semana entera sin que me escribiera. 7 días, ni un meme, ni una pregunta, ni una reacción a mis historias. Nada. Yo no escribí tampoco, no por orgullo, sino por agotamiento. Estaba cansada de ser siempre la que estira el hilo hasta que se rompe en sus manos. El 8.º día apareció. He pensado mucho, me escribió. Creo que deberíamos vernos con calma, sin reproches, como adultos. La palabra adultos me dio risa, una risa seca, interna. Aún así, acepté, porque quería cerrar, porque necesitaba al menos una conversación sin teléfonos vibrando, sin madres apareciendo, sin versiones reescritas. Quedamos un domingo por la tarde en un café tranquilo cerca de su casa. Lo elegí a propósito, territorio neutral, sin ruido, sin prisas. Llegué puntual, me senté, pedí un té, esperé. A los 10 minutos, nada. A los 20, seguía sola. A los 30, miré el móvil. Ningún mensaje, ninguna llamada. Me levanté para ir al baño y volví a sentarme, todavía intentando ser razonable. Quizá llegaba tarde, quizá había pasado algo. A los 40 minutos el camarero me preguntó si quería algo más, negué con la cabeza. A los 50, entendí, no iba a venir, le escribí, un mensaje corto, claro. Estoy aquí, leído, no contestado. Pasaron 5 minutos, 10, 15. El estado seguía igual, leído, silencio. Ese silencio ya no era torpeza, era decisión. Me quedé sentada un rato más, no sé por qué, tal vez porque una parte de mí necesitaba ver el fondo del pozo, confirmar que no había nada más abajo. Pagué, salí. El aire de la calle me golpeó la cara. Caminé sin rumbo, con una calma extraña, como si el cuerpo ya supiera algo que la cabeza estaba procesando más despacio. Esa noche me escribió. Perdona, surgió una cosa en casa. No pude avisar, no pregunté qué cosa, no pedí detalles, no expliqué cómo me había sentido, no tenía sentido. Todo lo que podía decir ya lo había dicho antes, y todo lo que él podía hacer ya lo había hecho. Entiendo, respondí. Y era verdad, lo entendía perfectamente. No volvió a insistir en vernos, no propuso otra fecha, no pidió perdón de verdad. Empezó a espaciar los mensajes, a responder con monosílabos, a desaparecer por días. Era la retirada lenta, cobarde, sin confrontación. La especialidad de quienes no quieren asumir responsabilidad emocional, pero tampoco quedar como los malos. Un jueves por la noche vi una foto suya en redes. Estaba en una cena familiar. Su madre sonreía al centro de la mesa. Él, a su lado. La hora, 21:03. No sentí celos. Sentí algo peor. Una claridad total. No me había perdido. No me había confundido, no había exagerado, me habían ido empujando poco a poco hacia un lugar cada vez más pequeño hasta ver si cabía ahí sin quejarme. Y cuando no encajé, me soltaron la mano sin mirarme a la cara. Ese fue el punto de quiebre, no porque doliera más que lo anterior, sino porque ya no quedaba nada que justificar, ninguna versión alternativa, ninguna duda razonable. Apagué el móvil, me metí en la cama, y por primera vez desde que empezó todo, lloré. No por él, por mí, por todas las veces que me quedé sentada esperando a alguien que ya había decidido no aparecer. Y mientras lloraba, pensé algo que me asustó y me alivió a la vez. Esto se acabó. Aunque aún no supiera cómo seguir, sabía una cosa con certeza absoluta. Nunca más iba a mendigar presencia. Los días siguientes fueron extraños, no dramáticos, no intensos, no cinematográficos, extraños, como si alguien hubiera apagado el ruido de fondo de mi vida y de repente me quedara sola con mis pensamientos, amplificados. Me despertaba y lo primero que hacía era coger el móvil, no porque esperara un mensaje suyo, eso ya no, sino por pura costumbre, como cuando sigues tocándote una muela que ya no está porque el cerebro aún no ha actualizado la información. No había nada, nunca había nada. Y aún así, dolía. Intenté seguir con mi rutina, trabajo, reuniones, llamadas, responsabilidades. Por fuera funcionaba, por dentro iba con retraso. Me sorprendía llorando en momentos absurdos, en el supermercado, delante de la sección de yogures, en el metro, cuando alguien apoyaba la cabeza en el hombro de su pareja, en la ducha, donde el agua disimulaba todo, no era solo él,
Eso lo entendí pronto. Él había sido el detonante, no la causa. Lo que se estaba cayendo era algo más grande, la acumulación de decepciones, de silencios tragados, de dudas internalizadas. De todas las veces que me dije no es para tanto cuando sí lo era, sentía vergüenza, mucha, vergüenza por haberme quedado, por haber explicado, por haber esperado, por haber aceptado migajas envueltas en palabras bonitas. Me repetía escenas una y otra vez, buscando el momento exacto en el que debería haberme ido antes, ese ejercicio inútil y cruel que hacemos cuando ya es tarde. La rabia llegó después, no explosiva, sino densa, una rabia que se te instala en el pecho y te hace apretar la mandíbula sin darte cuenta. Me enfadaba con él, con su madre, con la situación y sobre todo conmigo, con mi inteligencia, con mi supuesta fortaleza, con esa imagen que tenía de mí misma como mujer que no tolera faltas de respeto. Pues vaya, me decía, aquí estás, me aislé más de lo que debería, no quería explicar la historia, no quería ver caras de ya te lo dije, ni escuchar consejos no pedidos. Hay dolores que necesitan silencio para asentarse. El problema es que cuando el silencio se alarga, empieza a hablarte mal. Empecé a cuestionarlo todo, si era demasiado exigente, si pedía demasiado pronto, si mi independencia intimidaba, si mi forma directa de hablar espantaba a los hombres buenos. Esa narrativa vieja y gastada volvió a aparecer como un virus que creía superado. Una noche, sentada en el sofá con una copa de vino que no me estaba gustando, me di cuenta de algo inquietante. No lo echaba de menos a él, echaba de menos la idea, la posibilidad, la versión de la historia que nunca existió del todo. Y eso, de alguna manera, dolía aún más porque no había un duelo claro, no había una ruptura oficial, no había un esto se acaba, solo un desvanecimiento, un borrado progresivo, y ese tipo de finales te dejan sin cierre, sin frase final, sin aplauso. Te dejan sola en el escenario cuando ya no hay nadie mirando. Dormía mal, soñaba con conversaciones que nunca tuvimos, con respuestas que nunca llegaron. Me despertaba cansada, como si hubiera pasado la noche discutiendo en otra dimensión. El cuerpo también colapsa cuando la mente lleva demasiado tiempo en tensión. Una madrugada, a las 3 y algo, me senté en la cama y pensé algo que me atravesó de golpe. Me había acostumbrado a justificar lo injustificable, no solo con él, sino en general, a dar más contexto que límites, a explicar más de lo que exigía, a entender más de lo que me entendían. Y ahí, en medio de ese colapso silencioso, apareció una tristeza distinta, no la que te hunde, sino la que te pone delante un espejo incómodo, la que te obliga a hacerte preguntas que llevas tiempo evitando. ¿En qué momento empecé a negociar mi dignidad por afecto? ¿Desde cuándo confundo paciencia con aguante? ¿En cuántas citas me he quedado callada para no arruinar el ambiente? No tenía respuestas claras todavía. Solo sabía que algo tenía que cambiar, que no podía volver al mismo punto de partida fingiendo que no había pasado nada, que este derrumbe, por doloroso que fuera, estaba señalando una grieta que llevaba tiempo ahí. Apagué el móvil, apagué la luz, me abracé a mí misma, literalmente, como hacía años que no lo hacía. Y por primera vez en todo este proceso no me sentí débil, me sentí humana, cansada, herida, pero despierta. Y aunque en ese momento no lo sabía, ese fue el verdadero comienzo de todo lo que vendría después. El silencio empezó a ordenarse solo cuando dejé de luchar contra él, no de golpe, no con revelaciones épicas, sino a través de pequeños momentos incómodos en los que ya no podía mirar hacia otro lado, caminando sola por la ciudad, haciendo la compra, esperando el semáforo. Ahí, en lo cotidiano, los pensamientos dejaron de ser ruido y empezaron a tener forma. Empecé a ver patrones, no solo en ellos, en mí. En ellos, el mismo guión con distintos actores, hombres que parecían disponibles hasta que había que estarlo de verdad, promesas vagas, entusiasmo inicial, retirada silenciosa, manipulación suave de la que no deja moratones visibles, pero te reconfigura por dentro, gaslighting envuelto en educación, desprecio disfrazado de cansancio,
y siempre, siempre una excusa externa. La madre, el trabajo, el estrés, el momento vital. En mí algo más difícil de aceptar. Vi cómo confundía comprensión con renuncia, cómo me adelantaba a justificar comportamientos que aún no habían sido explicados, cómo traducía el desinterés como necesita tiempo y la falta de límites como tiene una historia complicada. Vi lo rápido que me adaptaba para no incomodar, lo bien que sabía minimizarme sin darme cuenta. Me dolió admitirlo, pero ahí estaba. Había aprendido a sobrevivir emocionalmente siendo flexible, demasiado flexible, como si el amor fuera un espacio estrecho en el que tenía que encogerme para caber, como si pedir presencia fuera pedir demasiado. Pensé en mi madre, en mis amigas, en las conversaciones que había escuchado desde niña. No seas dura, ten paciencia. Los hombres son así, frases pequeñas, repetidas, que se te meten en el cuerpo como instrucciones invisibles. Nadie te dice explícitamente que te aguantes, pero te enseñan a hacerlo con una sonrisa. También vi algo más, mi orgullo herido, porque una parte de mi dolor no venía solo de la humillación, sino de la contradicción. Yo me veía fuerte, independiente, clara, y sin embargo, allí estaba, dolida por alguien que nunca me ofreció un suelo firme. Esa incoherencia me molestaba más que el rechazo en sí. Una tarde abrí el chat por última vez. Leí nuestros mensajes como si fueran de otra persona, sin nostalgia, sin rabia, como un documento. Y ahí estaba todo: las evasivas, los cambios de tema, las respuestas tardías, mis intentos de mantener la conversación viva. No era una historia de amor truncada. Era una negociación desigual desde el principio. Cerré el chat, no lo borré por dramatismo, lo archivó la cabeza sola. Me di cuenta de algo esencial. No me había faltado intuición, me había faltado confianza en ella. Supe desde la primera semana que algo no estaba bien. Mi cuerpo lo sabía, mi ansiedad lo sabía, mi cansancio lo sabía, pero seguí porque quise creer más en el potencial que en la realidad. Y ahí estaba el patrón más peligroso: enamorarme de lo que podría ser, no de lo que era. Esa noche escribí en una libreta algo que no sabía que necesitaba leer. No todo vínculo que duele merece ser entendido. Algunas cosas solo necesitan ser nombradas y dejadas atrás. No sentí alivio inmediato. La reflexión no es una puerta mágica, es más bien una luz incómoda que se queda encendida. Pero por primera vez dejé de preguntarme qué hice mal y empecé a preguntarme por qué acepté tan poco. Y esa pregunta, aunque dolía, también abría una posibilidad nueva. Quizá no se trataba de elegir mejor a los hombres, quizá se trataba de elegirme antes a mí. No hubo discurso, no hubo frase perfecta frente al espejo, ni respuesta ingeniosa ensayada 1000 veces. Recuperar la dignidad no fue un momento épico, fue algo mucho más silencioso y por eso mismo más poderoso. Ocurrió un martes cualquiera. Estaba en una cafetería cerca de Atocha, portátil abierto, auriculares puestos sin música, pensando en absolutamente nada cuando el móvil vibró. Un nombre que no veía desde hacía semanas. Él. Hola, ¿cómo estás? He pensado en ti. Lo leí sin sobresalto, sin ese golpe en el estómago que antes me recorría entera. Solo lo leí y me di cuenta de algo extraño. No tenía prisa por responder. El mundo no se iba a caer si no contestaba en 5 minutos. Nadie me estaba evaluando. Volvió a escribir. Siento cómo acabaron las cosas. Creo que podríamos hablarlo con más calma. Ahí estaba, el clásico regreso suave, sin asumir nada concreto, sin nombrar la humillación, la desaparición, el abandono. Solo una niebla amable llamada cómo acabaron las cosas, como si el final hubiera sido un malentendido meteorológico. Antes yo habría respirado hondo y escrito un mensaje largo, claro, honesto, detallado. Le habría explicado cómo me sentí, por qué dolió, qué necesitaba. Habría intentado ser justa, empática, adulta. Habría abierto una puerta para que él pudiera entrar o irse otra vez. Esta vez no. Miré el móvil. Me vi reflejada en la pantalla negra, tranquila, cansada, pero tranquila. Escribí una sola frase. No me interesa retomar esto, te deseo lo mejor. Ni reproches, ni ironía, ni aclaraciones. No añadí un por qué. No pedí comprensión.
No dejé una rendija para el debate. Pulsé enviar. Y pasó algo curioso. No sentí alivio inmediato. Sentí silencio. Un silencio limpio, como cuando apagas un electrodoméstico que llevaba demasiado tiempo zumbando. Respondió casi al instante. Creo que estás siendo un poco dura. Podríamos hablarlo. No hace falta cerrarse así. Sonreí. De verdad, no con sarcasmo, con reconocimiento. Ahí estaba otra vez. Si pones un límite, eres dura. Si te vas, exageras. Si no das explicaciones, eres fría. Siempre hay una etiqueta preparada para devolverte a la duda. No contesté. Guardé el móvil en el bolso y seguí con mi café, que ya estaba frío. Afuera pasaban personas con prisa, maletas rodando, gente que iba a algún sitio. Yo también iba a algún sitio, aunque todavía no supiera exactamente a dónde. Ese día entendí algo fundamental. La dignidad no se recupera convenciendo a nadie. Se recupera cuando dejas de intentarlo. No necesitaba que él entendiera. No necesitaba que validara mi decisión. No necesitaba cerrar nada bien para quedarme tranquila. Mi tranquilidad no dependía de su acuerdo. Por la noche, al llegar a casa, me di una ducha larga. Me puse el pijama viejo, el cómodo, el que no impresiona a nadie. Me miré al espejo y no vi a una mujer herida ni resentida. Vi a alguien que por primera vez en mucho tiempo no estaba disponible para ser maltratada con educación. Recuperar la dignidad fue eso. No entrar en la conversación, no justificarme, no negociar lo básico, elegir el silencio como respuesta, no como castigo, sino como límite. Y aunque parezca pequeño desde fuera, para mí fue enorme, porque ese día no gané una discusión. Me recuperé a mí misma, no tomé la decisión de golpe, no fue una revelación dramática ni una promesa solemne frente al espejo, fue más bien una suma de pequeños no que juntos empezaron a sonar como un sí, claro, hacia mí misma. Durante semanas no habría aplicaciones de citas, no por castigo ni por resentimiento, sino por cansancio. El cansancio bueno, el que llega cuando ya no quieres repetir la misma conversación con nombres distintos. Dejé de mirar perfiles como quien ojea un catálogo de posibles decepciones. Me di permiso para no buscar nada. También dejé de justificar mi ausencia. Cuando alguien preguntaba si estaba viendo a alguien, respondía simplemente no, ahora no, sin explicación adicional, sin ese impulso automático de suavizar la decisión para que no pareciera radical o triste. No lo era. Empecé a pasar más tiempo conmigo de una forma distinta, no como premio de consolación, sino como elección consciente. Volví a caminar sola por la ciudad sin auriculares, escuchando el ruido real de Madrid. Me senté en bares con un libro, fui al cine sola un martes por la noche y me senté donde quise. Nadie me interrumpió a las 9. Pensé seriamente en irme de la ciudad por un tiempo, cambiar de escenario, Sevilla, Valencia, incluso una temporada fuera. No como huida, sino como limpieza mental. Al final no lo hice, todavía, pero solo permitirme imaginarlo me dio una sensación de amplitud que hacía tiempo no sentía. Lo más importante fue redefinir algo interno, qué significaba para mí el amor. Dejé de verlo como un espacio donde demostrar paciencia, comprensión o capacidad de aguante. Empecé a pensarlo como algo mucho más simple y por eso mismo más exigente. Presencia, coherencia, respeto, sin excepciones heroicas, sin es complicado. Me prometí algo muy concreto, no volver a competir con nadie invisible, ni con madres, ni con trabajos, ni con traumas no resueltos. No porque esas cosas no existan, sino porque no quiero volver a ocupar el lugar más bajo de ninguna jerarquía emocional. También decidí algo incómodo. Si alguien se va, no perseguiré. Si alguien duda, no convenceré. Si alguien me confunde, no interpretaré. El amor no debería sentirse como un examen sorpresa para el que nunca estudiaste. Hubo días de duda, claro, momentos en los que la soledad pesaba, no idealizo el proceso. A veces eché de menos la expectativa, el mensaje inesperado, la posibilidad, pero incluso en esos momentos había una base nueva. No me estaba traicionando para no estar sola. Una noche escribí una lista en una hoja suelta, no de lo que quería en alguien, sino de lo que no estaba dispuesta a volver a tolerar. Silencios prolongados, falta de defensa, ambigüedad constante, promesas futuras para justificar ausencias presentes.
Esa lista se convirtió en mi ancla. La decisión final fue esta: prefiero estar sola que acompañada de alguien que me hace sentir sola. Parece obvio escrito así, no lo es cuando estás dentro. Apagué la luz, me metí en la cama y sentí algo parecido a la paz. No euforia, paz, de esa que no necesita testigos ni aprobación externa. No sabía cuándo volvería a enamorarme, ni de quién, ni cómo, pero por primera vez eso no me daba miedo, porque ya había tomado la decisión más importante de todas: elegirme. No hubo un final redondo, nadie aplaudió, no apareció alguien mejor justo después para demostrar que todo había valido la pena. La vida no funciona así, y agradecerlo fue parte del aprendizaje. Lo que sí hubo fue algo mucho más raro y más valioso: coherencia interna. Con el tiempo, el recuerdo de aquellas citas dejó de doler. No porque las justificara, sino porque dejaron de definir nada. Pasaron de ser heridas abiertas a ser datos, información, experiencias que ya no necesitaban reinterpretarse una y otra vez para ver si esta vez decían algo distinto. Entendí que no me humillaron solo los hombres con los que salí. La humillación real empezó cuando yo misma empecé a normalizar el malestar, cuando acepté silencios como precio de la compañía, cuando llamé complejo a lo que era simple falta de respeto, cuando confundí potencial con intención. Aprendí que alguien puede ser brillante, interesante, incluso buena persona, y aún así no ser capaz de amarte bien. Y eso no es una tragedia personal ni un reto que tengas que asumir, es solo una incompatibilidad que no necesita dramatizarse ni resolverse. También aprendí algo incómodo: que no todo el mundo merece acceso a tu vulnerabilidad, que contar cómo te sientes es un regalo, no una obligación, y que quien usa tus emociones para minimizarte, confundirte o hacerte dudar no está haciendo lo que puede, está eligiendo no hacerse cargo. Si estás leyendo esto y te reconoces en algo, en el reloj, en la espera, en el silencio que pesa más que una discusión, quiero decirte algo sin adornos. No estás loca, no exageras y no pides demasiado. Estás pidiendo lo mínimo a alguien que no puede o no quiere darlo. El respeto no se negocia, la presencia no se mendiga, la claridad no se ruega. No necesitas más explicaciones, más paciencia ni más comprensión. Necesitas coherencia. Y si no la hay, irte no es un fracaso, es una forma de autocuidado. Hoy no sé qué vendrá después. No tengo una historia romántica ejemplar que cerrar este relato con esperanza fácil. Lo que sí tengo es algo que antes no tenía del todo: confianza en mí, en mi incomodidad, en mis señales internas, en mi capacidad de irme cuando algo no está bien, aunque nadie más lo vea. Y si algún día vuelvo a sentarme frente a alguien y a las 8:30 empieza a mirar el reloj, no esperaré a las 9, me levantaré antes, con calma, con dignidad.